Confía en J Posta News las siguientes empresas: ABC Café Bar, Scalabrini Ortiz 797, esquina Callao, Villa Crespo. Apadea, Asociación Argentina de Padres de Autistas. Mónica Morel, masajes descontracturantes, pedicuría, esteticista corporal. Administración de Consorcios Burgo y Asociados, profesionalismo, calidad, experiencia. Dog Model Moda Canina, cómoda, divertida, fashion. El escándalo de los Panama Papers puso el foco de la atención mediática en las llamadas empresas offshore. En el episodio de hoy vamos a repasar algunos conceptos para que puedas entender quién es quién en medio del gran escándalo. Vamos a explicarte qué son las empresas offshore, cómo funcionan exactamente estas sociedades, para qué sirven, son todas actividades ilegales. Así arrancamos entonces J Posta News, donde te mostramos la otra mirada de la realidad. ¿Qué son las sociedades offshore? Offshore es un término inglés que literalmente se puede traducir como alejado de la costa o en ultramar. Esto cuando lo aplicamos al ámbito marítimo. En el aspecto financiero se utiliza para referirse a empresas creadas en un país con un nivel impositivo muy bajo, los llamados paraísos fiscales, que generalmente se encuentran en una isla. De ahí la utilización del término inglés. Resumiendo, podemos decir que sociedad offshore es una empresa cuyas características principales es que está registrada en un país en el que no realiza ninguna actividad económica. Hasta aquí, el tener una sociedad offshore no se trataría de un acto ilegal. ¿Para qué entonces crear este tipo de sociedades? Principalmente para lograr una optimización fiscal. El objetivo es hacer que los beneficiarios declaren impositivamente en un lugar donde hay pocos impuestos, lo que permite a las empresas aumentar su rentabilidad. En los hechos, estas sociedades son fundadas generalmente en estados donde la fiscalidad es especialmente ventajosa, que son conocidos estos lugares como los paraísos fiscales. Por ejemplo, están en las Bahamas, en las Islas Vírgenes, en Panamá, pero incluso también en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se ofrecen condiciones fiscales muy ventajosas. Si bien muchas veces se asocia este tipo de cuentas con gente multimillonaria, lo cierto es que las empresas offshore pueden ser herramientas financieras para gente común y corriente, gente que tiene, por ejemplo, familiares en el extranjero, o para tener dinero en países a los que se viaja muy a menudo. En caso de parejas, para esconder el patrimonio y evitar así que el futuro cónyuge sepa o se apropie de él, incluso para proteger activos de una futura demanda, de divorcios u otros problemas. Claro está que un gran porcentaje de estas cuentas se abren para facilitar algunas transacciones que no son necesariamente ilegales, pero que necesitan una cierta discreción, algo que queda garantizada en los paraísos fiscales. En otras palabras, las empresas que crean sociedades offshore generalmente lo hacen para beneficiarse de una reglamentación que les permite hacer en el extranjero lo que no pueden hacer en sus casas. Quienes tienen este tipo de empresas con intenciones que se alejan a la legalidad, generalmente operan con un testaferro que oculta a los verdaderos propietarios, que quedan escudados en directorios. También en su mayoría se tratan de empresas o fachadas formadas en principio sin activos ni operaciones significativas. De hecho, suelen no utilizarse para hacer operaciones, sino más bien para triangular, ocultar la propiedad u otra información sobre los fondos implicados. Ahora que tenemos una vaga idea de qué son las empresas offshore y de qué hablamos cuando hablamos de paraísos fiscales, es hora de preguntarnos ¿qué son los Panama Papers? Se trata de 11 millones de documentos que fueron filtrados de una de las compañías más reservadas del mundo, la firma legal panameña Mossack Fonseca. La filtración ha revelado cómo personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza. Los documentos muestran cómo esta firma ha ayudado a clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos. Mossack Fonseca, por su parte, se defiende, argumentando que ha operado sin reproches por 40 años y nunca había sido acusada o imputada por actos criminales. Los documentos fueron obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los documentos hacen referencia a 12 líderes mundiales actuales o pasados,
así como también a otros 128 políticos y funcionarios, además de las acusaciones que involucran a clubes, futbolistas y a la mismísima FIFA. En estos documentos se demostraría que el presidente Mauricio Macri no reveló adecuadamente los bienes que tenía cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sería el único de los presidentes acusados que actualmente está ejerciendo el cargo. Los informes destacan transferencias de millones de dólares en épocas de cepo cambiario, ocultamiento de sociedades que debían ser declaradas en la AFIP, aperturas de cuentas bancarias en el exterior y maniobras sospechadas de lavado de dinero. Macri figuró como directivo en una sociedad de las Islas Bahamas llamada Flex Trading. El presidente declaró ante la prensa desligándose del tema bajo los siguientes argumentos. Refirió que no fue accionista de esta firma, por lo que no estuvo obligado a declararla en su declaración jurada. También explicó que dicha sociedad tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras, como inversoras o holding en Brasil. Estuvo vinculada al grupo empresario familiar y es por ello que habría sido designado ocasionalmente como director, pero sin participación accionaria. Lo cierto es que al momento es la justicia quien tiene el análisis y la resolución del caso. El presidente se encuentra imputado y está siendo investigado. Será entonces el Poder Judicial quien determine si fue legal o no la omisión en AFIP, si la empresa tenía objetivos clandestinos, incluso determinará si Macri fue un mero firmante o si tuvo una participación activa en esta empresa. Pero estos temas, claro, ocuparán nuestro debate en otra oportunidad. Lo que queríamos en el episodio de hoy era contarte sobre estos términos que invadieron los canales de noticias y los diarios durante estas semanas. Que sepas con claridad y de manera neutral qué significan estas sociedades offshore y de qué hablamos cuando nos referimos a los paraísos fiscales. Que te informes sin otro condimento es nuestro objetivo, para que puedas luego formar tu propia opinión respecto al tema de la semana, los Panama Papers. Esto fue J Posta News, donde te mostramos la misma realidad, pero con otra mirada. Te recordamos que podés escribirnos, dejar tus sugerencias a cualquiera de nuestras redes sociales que aparecen aquí debajo y te esperamos para que nos sigas acompañando en un nuevo episodio.